Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este Fácil Desviarse del 26 de agosto de 1825. Buenas tardes con María. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes para los parroquianos del lugar. A don Joaquín Guimer. A doña Macarena de Saavedra y al pulpero César de la Llacosa. Por supuesto también a los esclavos, a Jorgito y Nicolás. Buenas tardes para todos. Vamos directo al grano, Juan María, porque estamos viviendo días clave en la provincia oriental y en las últimas horas ha ocurrido un hecho muy importante en la Florida. ¿Recuerdan la leyenda Libertad o Muerte que viene flameando en la bandera de los orientales que desembarcaron en abril en la playa de la Graciada con el objetivo de expulsar a los brasileños de este territorio? Pues bien, la moneda está girando en el aire en este momento. Y cada vez estamos más cerca de conocer si va a caer del lado de la libertad o si va a caer del lado de la muerte. ¿Y por qué digo esto? Porque se ha declarado la independencia del Imperio del Brasil y la unión a las demás provincias argentinas. Se venía cocinando desde hace casi una semana, cuando el 20 de agosto se instaló la asamblea. Pero ahora ya podemos confirmarlo. Se ha declarado la independencia, señoras y señores. Es así. Lo que sabemos a esta hora, porque el chasque está colapsado en este momento, yendo y viniendo con la noticia de Piedra Alta, es que el Congreso de la Florida declaró ayer la independencia del Brasil. ¿Y la unión a las provincias del Río de la Plata? Sí, obvio. Y la unión a las provincias del Río de la Plata. Y tenemos nuevo pabellón. Bueno, sí, también tenemos nuevo pabellón, pero no nos adelantemos porque tenemos preparada una cobertura extraordinaria para el día de hoy para analizar desde todos los ángulos lo que ocurrió ayer en Florida y los pasos que nos trajeron hasta acá. Acá por la radio también estamos saliendo en el stream de Magnolio Sala. Stremen. Stremen, sí, es un término nuevo. A ver, ¿por dónde arrancamos? A Streven. A Streven. A Streven, que es del alemán a estribo de la tecnología que llega de las Europas. Ahí está. ¿Por dónde arrancamos, Juan María? Es difícil poner un principio porque esto es parte de un proceso y los que escuchan con frecuencia esta audición lo vienen siguiendo, pero a riesgo de ser esquemáticos y redundantes para los que nos escuchan toda la semana, podemos decir que el 19 de abril será el desembarco de los orientales con Lavalleja y Oribe a la cabeza, provenientes desde Buenos Aires, con la idea de liberar este territorio del yugo brasileño. Entre abril y mayo se empiezan a tejer los apoyos en el interior de la provincia oriental. Ahí se da, por ejemplo, el encuentro entre Juan Antonio Lavalleja y Fructuoso Rivera, en la que Rivera se cambia de bando, deja de colaborar con los brasileños. Bueno, decir cambio de bando, así como si fuera una veleta, podemos decir apoya la revolución. Apoya la revolución porque Lavalleja lo capturó. No le quedó otra. No está chequeado eso, pero en fin, es un rumor. Este es un programa serio. No sabemos qué pasó. Pero no le quedaba otra. ¿Cómo no le iba a quedar otra si tenía como 1000 hombres a su disposición? ¿Cómo no va a poder con 33? Pero no eran 33. Bueno, si fueran 40 lo mismo, no eran 1000. ¿Vas a seguir siéndote la rama? Bueno, retomamos. Los orientales fueron ganando apoyo en la campaña entre abril y mayo, entre ellos el fundamental, como lo dijimos, el apoyo de Rivera. El levantamiento se extiende por la campaña. En junio se instala el gobierno provisorio en Florida y Lavalleja convoca a los cabildos de la campaña para formar el gobierno provisorio en la villa de San Fernando de la Florida, y ahí cada pueblo elige a sus diputados. Exacto, y esa sala de representantes es la que empezó a sesionar hace menos de una semana, el 20 de agosto,
y ayer finalmente declaró la independencia. Pero si les parece, vamos a escuchar el momento exacto en el que el presbítero Juan Francisco Larrobla, presidente de la Sala de Representantes de la provincia oriental, hacía la conferencia de prensa en la que leía la ley de independencia declarada ayer en el Congreso. La Sala de Representantes de la provincia oriental del Río de la Plata, en uso de la soberanía ordinaria y extraordinaria que legalmente inviste. Ahí está recién arrancando, dale un poquito más adelante, Joaquín. Primero, declara írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre todos los actos de incorporación, reconocimientos, aclamaciones y juramentos arrancados a los pueblos de la provincia oriental por la violencia de la fuerza unida a la perfidia de los intrusos poderes de Portugal y el Brasil, que la han tiranizado, hollado y usurpado sus inalienables derechos y sujetándola al yugo de un absoluto despotismo desde 1817 hasta 1825. Adelanta un poquito más, por fin. En consecuencia de la antecedente declaración, reasumiendo a la provincia oriental la plenitud de los derechos, libertades y prerrogativas inherentes a los demás pueblos de la tierra, se declara de hecho y de derecho libre e independiente del rey de Portugal, del emperador del Brasil y de cualquiera otro del universo, y con amplio y pleno poder para darse las formas que en uso y ejercicio de su soberanía estime convenientes. Bueno, ahí lo tienen. Por un lado tenemos la declaración de independencia del Imperio del Brasil y a la vez, acto seguido, Larrobla anuncia que se votó una segunda ley en la que se anuncia la incorporación de la provincia oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata. A ver, poner Larrobla de vuelta. La Sala de Representantes de la provincia oriental del Río de la Plata, en virtud de la soberanía ordinaria y extraordinaria que legalmente reviste, para resolver y sancionar todo cuanto tienda a la felicidad de ella, declara que su voto general, constante, solemne y decidido es y debe ser por la unión con las demás provincias argentinas, a que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Por tanto, ha sancionado y decreta por ley fundamental la siguiente: queda la provincia oriental del Río de la Plata unida a las demás de este nombre en el territorio de Sudamérica por ser la libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen. Bien, como decía Juan María al principio, hubo tiempo en la sala de sesiones de la Villa de San Fernando de la Florida para una tercera ley, la de pabellón. Sí, pero no vamos a poner un audio de Larrobla para contarnos que hicieron una bandera celeste, blanca y punzó. Vamos a lo que importa. ¿Qué consecuencias puede tener esta declaración? ¿Ya somos independientes a partir de ahora o todavía falta? Bueno, la verdad que son preguntas para las cuales al menos yo no tengo respuesta todavía. Da la impresión de que más allá de la declaración de la Asamblea hay un abanico grande de opciones sobre la mesa en este momento. Por ejemplo, cómo se va a mover Lecor, que aún tiene bajo control Montevideo y Colonia, qué va a hacer el Imperio de Brasil con esta declaración, qué va a hacer Buenos Aires, ¿apoya o no apoya este movimiento de orientales argentinos? Te agrego una más. ¿Cuánto va a durar esta alianza entre Juan Antonio Lavalleja y Don Frutos, cuya relación ha tenido tantas idas y vueltas? Qué quedado Don Frutos, ¿eh? Estaba con Lecor hasta hace 20 minutos, sapo. Es clave en esta pelea. Ah, pero no me digas que no genera duda su fidelidad. No lo desviemos, Juan María. Si te parece, todo esto lo vamos a estar analizando en el programa de hoy, pero ahora vamos a tratar de avanzar con algunas repercusiones en caliente. Empecemos por conversar con los vecinos de la zona donde tuvo lugar ayer el Congreso. Estamos en este momento en contacto con don Carlos de Masi, vecino de Florida, que vive bastante cerca de la sala de representantes que funcionó ayer. Vamos a ver qué se pudo pasar en limpio. Don Carlos, bienvenido, gracias por atendernos. Buenas tardes. A ver, ¿cómo fue la jornada de ayer para usted? El día de ayer estuvo bastante agitado. Bueno, como están siendo habitualmente ahora en esta nueva época los días en este pueblo, que de hecho con tantos forasteros y con tanta tropa nos hemos convertido en capital de la provincia prácticamente. Se veía que había actividad, veíamos que había mucho movimiento y bueno, estábamos muy alertas. Y cuando se reunieron todos en deliberar, bueno, había algunos vecinos que estaban un poco alertas. Algunos llegaron a escuchar algunas cosas, otros otras, y entre todos más o menos nos fuimos armando un panorama, pero no era fácil de entender lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó en la asamblea? ¿Qué es lo que vio, que escuchó?
que estuvo pasando allí? Hubo una reunión que vimos muy ordenada, no fue para nada una asamblea tumultuosa, son gente muy tranquila además, no son muy discutidores. Se ve que ya tenían pensado qué era lo que iban a decidir, porque bueno, se sentaron, leyeron las propuestas, las votaron, y así fue transcurriendo la asamblea con toda normalidad. Ahora, los vecinos que estaban un poco escuchando, así que nos transmitían lo que escuchaban, nos decían cosas que nos sorprendían bastante. Lo primero que nos dijeron, bueno, se resolvió la independencia. Nadie había hablado nunca de eso. Después vinieron y dijeron, no, se resolvió la unión con las provincias unidas. Y bueno, ¿cómo era eso una cosa con la otra? En fin, nos costó un poco entender todo lo que estaba pasando. ¿Qué ocurrió luego de terminada la asamblea? ¿Escuchó algo sobre cómo sigue esto? Después que terminó la asamblea nos quedamos conversando, los vecinos, entre nosotros, a ver si lográbamos entender algo. Y no nos quedaba para nada claro. La independencia absoluta de la provincia nunca se nos había ocurrido. Por otra parte, la unión con las Provincias Unidas, bueno, puede ser, sabemos si las Provincias Unidas realmente quieren tener a la provincia oriental. Y en definitiva, fíjese, hace 15 años que estamos en guerra, empezamos en 1810 entre una cosa y otra y estamos en 1825, son muchos años de guerra, son muchos años de calamidades, muchas familias destrozadas, mucho trabajo perdido, casi todos estamos de acuerdo, bueno, brasileños no queremos ser. Ahora, unidos a las Provincias Unidas, bueno, puede ser, pero el general Artigas estaba unido con las Provincias Unidas y cuando necesitamos el apoyo militar nos dejaron solos cuando invadieron los portugueses. El general Artigas peleaba contra los portugueses y también nos estaba defendiendo a las provincias de Entre Ríos, de Santa Fe, que no movieron un dedo para defendernos. Entonces, ¿realmente necesitamos estar unidos con esas provincias para defendernos de algún ataque? No sé. Con el gobierno de Buenos Aires siempre hemos tenido problemas. Ahora, por otro lado, la independencia, no sé qué va a pasar, pero mire, lo que le puedo decir es esto, lo que me gustaría es que podamos tener una solución, sea la independencia del Brasil y la incorporación a las Provincias Unidas, sea la independencia absoluta, que sea la mejor de todas. Mire, parecerá exagerado, pero me gustaría pensar que dentro de 200 años podamos decir que la solución que se encontró, después de todo, no estuvo tan mal. Bien, don Carlos de Masi, muchas gracias por este contacto. Tenga usted muy buenas tardes y espero que de todo esto resulte lo mejor. Bueno, ahí estaba don Carlos de Masi, dijo muchas cosas, Dijo muchas cosas. ¿Qué va a pasar con Buenos Aires? Recordó, y a mí esto me hace hervir la sangre, ¿no? Recordó cuando Artigas se plantó solo contra los portugueses. No saltó nadie de Corrientes, no saltó nadie de Santa Fe. Arreglaron con Buenos Aires. Pero bueno, ahí estaba don de Masi, ¿no? Vecino de la Florida, con las primeras impresiones de lo que se vivió ayer en ese lugar. Bien, Juan María, ya vamos a seguir con esta cobertura. De hecho, ya está llegando al estudio uno de nuestros entrevistados. Pero antes queremos compartir con ustedes un audio que se ha vuelto viral desde el mes de abril, cuando los orientales emprendieron esta aventura. Es una proclama de Juan Antonio de la Valleja, que mandó a un grupo reducido de los 33, pero que se filtró y ahora tiene a todo el mundo loco en los pueblos. Ponelo, por favor, Joaquín. ¡Viva la patria! Argentinos, orientales, llegó el momento de redimir vuestra armada patria de la ignominia esclavitud con que ha gemido por tantos años y elevarla, con nuestros esfuerzos, al puesto eminente que le reserva el destino entre los pueblos libres del Nuevo Mundo. El grito heroico de libertad retumba ya por nuestros dilatados campos con el estrépito belicoso de la guerra. Cese ya, pues, nuestro sufrimiento. Empuñemos la espada, corramos al combate y mostremos al mundo entero que queremos ser libres. Venguemos nuestra patria, venguemos nuestro honor y purifiquemos nuestro suelo con sangre de traidores y tiranos. Tiemble el déspota de Brasil de nuestra justa venganza.
la gran nación argentina, de que sois parte, tiene gran interés en que seáis libres. Argentinos orientales, el mundo ha fijado sobre vosotros su atención. La guerra va a sellar nuestros destinos. Combatid, pues, y reconquistad el derecho más precioso del hombre digno de serlo. Qué lindo ser oriental argentino. Qué lindo el Juano. Algún tinto se habrá empinado antes de la locución. Impresionante, impresionante lo que mueve a las masas este hombre, ¿eh? Sinceramente, nos escuchaban los vítores del público. Vamos a ir sumando miradas sobre los momentos que atraviesa la provincia oriental. Estamos en estudios con alguien que sigue muy de cerca y conoce al dedillo la actualidad política del oriental de a pie. Nos referimos al cónsul británico Samuel T. Hood. Samuel, buenas tardes. Gracias, primero que nada, por venir hasta aquí. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Me encanta el programa y la música que ponen me hace sentir en casa. Bueno, gracias por los halagos, Samuel. Arranquemos por el análisis que usted hace del panorama político en la provincia oriental. Sí, a ver, los pobladores de este territorio podrían ser clasificados bajo 4 denominaciones: los realistas, patriotas, imperialistas y negativos. Bien, bueno, ¿y podemos describirlos a grosso modo? Los realistas es un partido casi exclusivamente de viejos españoles, quienes al envejecer y no ver acrecentado su partido desde la madre patria, disminuye diariamente. Los patriotas comprende todas las clases bajas de los criollos que consideran a la ocupación brasileña una usurpación. Aunque están unidos a la oposición al Brasil, ellos disienten en otros puntos. La mayoría son partidarios de Artigas y sus oficiales, cuyo sistema es la total independencia de los otros países, una destrucción o división de propiedades y la igualdad sobre la base de que todos sean igualmente pobres. Por ser de indolente gana, licenciosa, vagabunda, están apegados a una vida militar y llaman muy alto la libertad e independencia. La mejor clase de patriotas, en cambio, son los habitantes de las ciudades. Están convencidos por experiencia de lo poco que influyen sobre sus compatriotas la propiedad, el rango, la educación. Ahora ellos han abandonado la idea de constituir un Estado independiente y soberano. Debido a conexiones locales, familiares, se inclinan a unirse a la Federación de Buenos Aires. Los mejores informados creen que si tal cosa ocurriera, ello llevaría a una guerra de partidaria y despoblaría y destrozaría este país. Bien, la guerra. Muy bien su castellano, Samuel. Ha mejorado mucho. Había dicho que también están los imperialistas, claramente partidarios del Brasil, y también los indiferentes al destino de la patria. ¿Es así? Los imperialistas, por su parte, están compuestos de antiguos colonos portugueses, nuevos inmigrantes de Brasil, oficiales, soldados de la última división portuguesa, algunos comerciantes brasileños, ganaderos, propietarios de tierra. Los negativos son indiferentes a quien gobierna, con tal de que el gobierno sea bueno, son de todas las clases. Por ello se conforman con cualquier cosa a cambio de paz y protección. ¿Y Mr. Hood? ¿O los británicos? Que tanto lo vemos por acá. ¿Qué pasa? Lamentablemente hay muy pocos que, habiendo sido admiradores de la disciplina británica, mientras este lugar estuvo en posesión del general Sir Samuel Ahmadi, están ansiosos ahora por una ocupación británica. Ojalá fueran algunos más, pero lamentablemente son solo unos pocos nostálgicos. Y Mr. Who, usted mismo, ¿qué opina de la declaración de Florida? Awfully sorry, no estoy autorizado a responder eso. La verdad, lo siento. Pero a ver, ¿le parece bien que nos unamos a las provincias argentinas? Dijimos que no íbamos a hablar de eso. Me está comprometiendo. ¿Prefiere que nos quedemos con el imperio del Brasil? No dije eso.
Pero no me queda clara la posición de usted, Mr. Who. ¿Cuáles son los planes británicos en esta parte del mundo? Gracias, pero me tengo que ir. Pero no terminamos todavía, no se vaya. Farewell, adiós. Nos quedan como 20 minutos de nota todavía. Chau, chau, chau. Chau. ¡Anda, pirata! Jaime Clavijo. Bueno, se fue claramente el señor Hood. No quería avanzar en estas preguntas, Juan María, ¿no? Hay que estirar ahora, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿tenemos algún vecino más de Florida antes de seguir con los otros contactos? Hagamos esto mientras reacomodamos, si les parece. Vamos a llamar un número al azar, Joaquín, de los vecinos del lugar para ver si alguien puede contarnos qué está ocurriendo en la Florida y qué sabe la gente de allí. Si les parece, ya vamos tocando ahí la ¿Un guía. número al azar? Un azar. Eso lo haría la competencia. Es muy del programa Don Petinati, el número al azar. Vamos a llamar a Florida. Claro. Vamos a llamar a Florida. ¿Tenemos a alguien en línea, puede ser? ¿Aló? Hola, sí. Sí, buen día, vecino. Lo estamos llamando de una radio en Montevideo. ¿Cuál es su nombre? Ah, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Dubitativo Lavalleja, para servirle. Justo. ¿Usted es algo de Juan Antonio? Bueno, creo que no, digo, me parece. Hay quienes afirman que somos cercanos, pero nunca le vi por acá. Él o está por Minas o le gusta andar desembarcando allá por la Graciada. Claro, de ahí le queda más cerca y puede venirse, pero no sé. Soy Juan por parte de padre y Dubitativo por parte de la Revolución, mi madre. Pero precisamente, ¿dónde está Juan Antonio, si es que se sabe? Creo que en Durazno, pero parece que se viene para Florida, porque convocó a una asamblea o a una sala o algo parecido con delegados de todos los pueblos que empezó ayer. Bueno, de todos los pueblos no, porque no pueden venir de todos lados. Bueno, creo que no. Por ejemplo, de Colón y Montevideo no, porque los brasileros no los dejan. Bueno, no sé, eso dicen, tampoco me interesa mucho, creo. Bueno, ¿usted es indiferente a esta cruzada? No puede ser. Bueno, no tiene nada de malo. Un profe de historia, amigo mío, Alejandro, de estos de Montevideo, vino por el pueblo y dijo que un tal Hood, inglés el hombre, creo, ya andaba diciendo en enero de este año que son muchos los indiferentes. Claro, el cónsul Who. Acabamos de conversar brevemente con él, pero... Así que usted es un indiferente, ¿eh? No le puedo creer. Ojo, también dice que de todas las maneras la mayoría es partidaria de la independencia. Pero hay que tener cuidado con eso. Porque estos tipos que quieren eso son todos unos mal entretenidos, que no quieren trabajar y que se la quieren llevar de arriba como hace 10 años, cuando esto era un despelote y andaba en la mismísima independencia repartiendo tierra. O algo así, creo que así me dijeron. Eso me dijeron, que querían que todos fueran igualmente pobres y hasta los curas andaban en eso de que los más infelices fueran los más privilegiados. Cosa de mandinga. ¿Y Juan Antonio qué piensa de todo esto? Ni idea, pero por lo menos convocó a esta sala que dicen que es para ordenar la revolución. Medio raro, ¿no? Una revolución ordenada, muy raro. Pero bueno, por lo menos para no hacer lo mismo que aquel otro, que primero hacía todo el relajete y después quería ordenar el asunto con una oración inaugural. Ni aunque reces. No me acuerdo cómo se llamaba. Mi patrón dice que mejor ni llamarlo ni nombrarlo. ¿Cómo se llamaba el tipo? Ah, sí, Artigas. Sí, claro, Artigas, por supuesto. Sabemos de quién habla, pero... ¿Lavalleja no peleó con él? Sí, claro que sí, pero de más guacho. Bueno, creo. ¿Pero usted duda de todo? ¿No le digo que soy dubitativo? O al menos eso creo. Eso sí, el que no va a dejar dudas es el petizo. ¿Quién? Juan Antonio, hombre. Un chasque que llegó ayer con la documentación para la sala,
afirma que ni bien largaron la reunión se leyó una memoria del petizo que afirma que en el desembarco eran 33 y ahí despejaron las dudas. Y no hay que estar a cada momento que eran tantos, ni cuántos, ni acordate que yo estuve, que no vine pero te esperé, y etcétera, etcétera. Mejor esto cortado de cuajo. ¿Fueron 33? O eso creo que dice mi primo Lavalleja. Pero perdón, ¿usted no había dicho que no eran parientes? Bueno, creo que no, pero hay muchas cosas que a uno le hacen dudar. También ya se filtraron las alineaciones de los que irán a Sarandí y Rincón, y se filtraron las leyes con las que abrieron la sala. Todo bien organizado, sin duda. En realidad, solo dudaron allá en la playa de la Graciada, que no sabían si libertad o muerte. Orientales sí, todos. Ese es otro problema, porque Orientales es la grifa de los vagos de Artigas. No tiene que ver con dónde nacieron. Para que usted sepa, se es oriental por distinguir el lado de la revolución en que estás. Y hay quienes nacieron acá que ni locos se sienten orientales. Orientales se hacen, no se nace. Bueno, ¿y qué se supo de las leyes? Es que el petizo es un poco obsesivo. Hoy te dice sable a la espalda y de repente te cambia por carabina en mano o al revés, no me acuerdo muy bien. Siempre anda entreverado con las órdenes para la batalla y lo que hay que hacer. Hoy te va a buscar para hacerte prisionero y de repente termina en un abrazo del Monzón. Nunca se sabe qué puede pasar en una revolución. Pero sí, es cierto, se filtró lo de las leyes que se proponen y se pusieron en conocimiento de la gente. Bueno, a los que no saben leer las anda explicando el cura. ¿Y cuáles son, según usted, dubitativo? La primera es la de ley de independencia, sacarse de encima los brazucas, igual a lo que según me acuerdo hicieron tiempo atrás con los españoles. Y además, que como le dije antes, es lo que quiere la mayoría del populacho. Pero por las dudas está lo otro, en la segunda, eso que siempre que andan independientes declaran y es estar unidos al resto de las provincias. De cómo van a estar unidos y mantenerlo, ni idea, porque cada vez que lo dicen terminan peleando. Pero al menos sí, con la segunda dejan más tranquilos a los señoritos de la ciudad que no son la mayoría. Como que una ley para cada uno, ¿me entiende? Igual no sé si están así. Oh, esto va a ser muy, muy difícil de entender con el paso del tiempo. Menos malo del pabellón, que creo que en realidad no es uno, sino que son dos. A ver, cuéntenos, ¿cómo es eso? ¿1 o 2? Y la tercera ley dice, por ahora, la tricolor que vienen usando, y como les gusta bien a los vagos, pero de incorporarse los diputados al Congreso, ahí hay que levantar, dicen, que dijeron, la del señor Belgrano, que le da más tranquilidad a los señoritos. Bueno, tremendo todo, ¿eh? Qué locos sueltos estos del artiguismo. Estos vagos, que antes no eran independientes, luego vivieron como tales, y ahora parece que son independentistas, temo que finalmente se salgan con la suya. Es que no son 33, son muchos más que de muchas partes vienen. Ellos solo van a ir a pelear las próximas partidas en Sarandí y Rincón, y sin ayuda porteña. Bien, gracias, Dubitativo, por este fugaz contacto, le agradecemos mucho. A las órdenes, amigo. Bien, un abrazo, Sarandí y Rincón, que dos batallas se pueden venir ahí. Es momento de hacer un corte, momento de agradecerle a la pulpería de Don Floro, que hoy nos ha traído varios convites. Y después vamos a seguir con esta transmisión especial. Señores, se ha declarado la independencia del Imperio del Brasil y de todo poder del universo, como dice la declaratoria. Para vos, Darth Vader, para que quede claro. Nosotros hacemos una tanda y vamos a seguir con este programa especial de 26 de agosto, después, bueno, del sacudón que se pegó ayer en Florida y que ha hecho correr esta noticia de revolución e independencia por el mundo.
Fácil desviarse. Seguimos, si les parece, en este fácil desviarse correspondiente al 26 de agosto de 1825. Estamos analizando todo lo que pasó ayer en la declaración de la independencia de Brasil y también de la unión a las Provincias Unidas. Ya hablamos con algunos vecinos de la Florida, escuchamos la proclama del propio Lavalleja, escuchamos al presidente de la Sala de Representantes, Larrobla, que estaba leyendo la declaración de independencia y unión, pero todavía nos quedan muchas preguntas arriba de la mesa, a saber, por ejemplo, ¿cuál es el carácter de esta rebelión de los orientales? ¿Cuánto se parece y cuánto se diferencia esto a lo que estaba pasando 10 años atrás por la cabeza de Artigas? Porque recordemos que estas tierras ya tuvieron una primera etapa de ciclo revolucionario que se canceló en 1820 por la derrota del artiguismo en manos precisamente de la alianza entre Buenos Aires y Río de Janeiro. Dos ciudades a las que vamos a tener que mirar ahora para ver qué hacen. Lo cierto es que las tropas del Imperio de Portugal habían invadido el territorio de la provincia oriental en 1816 y en ese momento habían contado con la aprobación entusiasta de buena parte del patriciado montevideano, a la que no le gustaba el proyecto artiguista. Claro, en ese momento la cisplatina servía de garantía contra el miedo que generaba la anarquía del artiguismo. Pero hay que ver si la cisplatina terminó colmando las expectativas de las clases altas, que son la base del apoyo del ECOR. Entonces, son dos preguntas bien distintas, pero relacionadas. La primera, ¿en qué se parecen y en qué se distancia el espíritu de esta declaración de independencia de 1825 con la impronta de la revolución que cayó 5 años atrás, cuando fue derrotado el artiguismo? Y la segunda, ¿qué pasa con los aliados del ECOR que han sido base de apoyo para que los portugueses primero y los brasileros después mantengan el control de la provincia oriental? Vamos a tratar de responder la primera pregunta. ¿Te parece, Diego? Dale. Estamos en contacto con la maestra y escritora Ana Frega. Ana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. La verdad que estamos viviendo momentos que seguramente van a ser recordados mucho tiempo después. Como sabe nuestra audiencia, la maestra Frega siguió muy de cerca el proceso de la Liga Federal. Llegó a colaborar, de hecho, con el Prospecto Oriental promovido por el propio José Gervasio Artigas e impreso por Mateo Vidal, así que es una fuente más que calificada para despejar algunas de las dudas a propósito del carácter de la declaratoria del día de ayer. Ana, en primer lugar, los hechos de ayer en la Florida tienen puntos de contacto respecto al proyecto artiguista o buscan diferenciarse de él. Bueno, lo que pasó ayer creo que tiene puntos de contacto y también puntos en los que busca diferenciarse respecto al proyecto artiguista. Si pensamos, por ejemplo, en puntos de contacto, bueno, los acontecimientos de la década anterior, de la revolución iniciada en 1810, estaban muy presentes allí. La definición de una provincia oriental con un territorio, con una soberanía, había surgido en ese momento. Claro que, y ahí aparecen las diferencias, quienes están en la asamblea y hacen las leyes buscan diferenciarse porque, bueno, la ley no habla de la provincia oriental del Uruguay, que es la que se había formado en el Congreso de Abril en Tres Cruces en 1813, sino que más bien escoge el nombre que le dio el Directorio de las Provincias Unidas en 1814 cuando la crea, ¿no? O sea que hay ahí un diálogo complejo porque buscaban diferenciarse de lo que los grupos de poder entendían como los tiempos de la anarquía bajo Artigas, y de ahí que desde el primer momento, digamos, incluso yo diría desde antes de la cruzada del río de Uruguay y el comienzo de la guerra, ya había una apuesta a una diferencia, convocar un gobierno provisorio de manera inmediata, plantear la conformación de una sala de representantes, esto sí, algo nuevo,
algo que no habíamos vivido hasta ese momento. Son elementos que buscaban precisamente legitimar este levantamiento, esta lucha armada ante las provincias, donde la idea de federalismo, la idea del artiguismo era prácticamente convocar al demonio, y también en el plano internacional, ¿no? Que esto no quedara como un grupo de rebeldes que se levantaba frente a un gobierno instituido como era el Imperio de Brasil, que ya había logrado en ese año, digamos, estaba negociando en estos momentos el reconocimiento de la independencia por parte de Portugal. Así que sí, algunos puntos de contacto, porque el proceso estaba muy vivo y las cosas, digamos, no desaparecen, y también buscarse diferenciar para plantearse como los que persiguen el orden y no la anarquía. Lo que quedaba atrás concretamente era esa vocación de igualdad que se había planteado en la década de 1810 con José Artigas a la cabeza. Interesante lo que dice doña Ana, ¿no? Es en este caso un movimiento con una lavada de cara, pero que persigue la independencia, pero con orden. Y la pregunta que me viene es, ¿qué vínculos tenía Artigas con los protagonistas de la hoy Asamblea de Representantes? Bueno, los vínculos de Artigas con los protagonistas de la Sala de Representantes son variados. Algunos de ellos, digamos, podían tener parentescos, como Gabriel Antonio Pereira, ¿no? A través de la familia Villagrán. Pero también algunos habían estado con él, ¿no? Es decir, Juan de León es uno de los que se envían digamos, en septiembre de 1815 desde Montevideo para negociar ni más ni menos que el famoso reglamento provisorio de la provincia oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados, ¿no? Es decir, ese punto de equilibrio entre quienes querían seguridad en la campaña y quienes, acompañando este proyecto radical de Artigas, bueno, apuntaban a esa, digamos, a ese ideal de que los más infelices fueran los más privilegiados, ¿no? Pero también había otras figuras, Joaquín Suárez, que había intervenido digamos, desde los inicios de la invasión portuguesa, coordinando con Miguel Barreiro desde Montevideo acciones a tomar. Y también, bueno, nombran ni más ni menos como gobernador provisorio que había encabezado la Cruzada Libertadora, pero que también era un teniente, ¿no? Un capitán, un comandante artiguista que había sido tomado prisionero por los portugueses, ¿no? Estoy hablando de Juan Antonio Lavalleja. Y en estos momentos también se incorporó la figura de Fructuoso Rivera, o sea que hay vínculos porque en realidad estamos hablando de, no sé, de 5 años, ¿no? Porque el derrumbe del artiguismo se produjo 5 años atrás, ¿no? En 1820, son las mismas personas que están interviniendo. Sí, parece que fue hace tan poquito que nosotros iniciamos también con estas emisiones, y la verdad que hemos seguido todos estos procesos siempre con la seriedad y el rigor que corresponde. Y ahora yo, doña Ana, me gustaría plantearle la siguiente pregunta, porque no es que el equipo de producción aquí haya intentado los contactos con el Paraguay. Los intentó, sí, pero el dictador perpetuo de la dictadura paraguaya, el señor José Gaspar Rodríguez de Francia, la verdad que nos ha puesto las cosas difíciles. Por eso acudo a usted a ver si sabemos si justamente Artigas está siguiendo con atención, está siguiendo con interés lo que está ocurriendo en estos meses, en estos días, en estas semanas en la provincia oriental,
o luego de su derrota se desentendió de lo que está pasando aquí? Bueno, no es probable que Artigas sepa lo que está ocurriendo en este momento en la provincia oriental. Cuando en septiembre de 1820 se internó en Paraguay, bueno, fue conducido a una zona bastante lejana, justamente tratando de aislarlo de lo que podía ocurrir. Así que yo no creo, no solamente por una cuestión de lo que demoran las noticias, ¿no? Fíjese que la batalla de Ayacucho, que es la que encendió, ¿no? En diciembre de 1824, encendió como esta nueva esperanza de liberarnos del dominio de los brasileños. Bueno, esa victoria, ¿no? de fuerzas contra los españoles, en 9 de diciembre de 1824, recién se conoció en Buenos Aires en la segunda quincena de enero, o sea, más de un mes y pico después lo conocimos, ¿no? Y estamos hablando de comunicaciones más o menos corrientes, a través de chasques, a través de periódicos que circulaban, pero Artigas en Curucuatí estaba aislado de lo que estaba pasando aquí en el Río de la Plata. O sea que no creo que haya tenido, idea. Y si usted me dice se desentendió, bueno, ¿cómo puede desentenderse cuando no se está en libertad de tomar acciones, ¿no? Vaya Cucho, ¿no? Vaya Cucho al Paraguay a avisarle a Artigas, el chiste es mío y la broma es mía. Perfecto, doña Ana, muchas gracias por este primer análisis. ¿Quedamos en contacto? Bueno, muchas gracias por contactarse. La verdad que estamos muy expectantes de qué es lo que pueda ocurrir, porque, bueno, se votó la unión, se escogieron diputados para enviar al Congreso, se les dieron instrucciones, ¿no?, en favor de un sistema de gobierno que contemple una república, que contemple la representación, pero ahora estamos esperando lo que ocurrir en la provincia, en la guerra contra los brasileños, y lo que pueda ocurrir en ese Congreso de Provincias que está en Buenos Aires. O sea que muy, muy expectantes y gracias por el contacto. Saludos. Bárbaro, muchas gracias. Era la señora doña Ana Frega, perdón. Estamos de manera urgente transmitiendo todo lo que está pasando, lo que vino pasando desde que se desembarcó en la playa La Graciada hasta la declaración de ayer en la Florida, y bueno, apelando obviamente a nuestros corresponsales, a nuestros columnistas, y como decíamos hace unos minutos, teníamos que responder una, o por lo menos intentar darle respuesta a una de las preguntas que van surgiendo de los acontecimientos. Pero queda otra, ¿no? Otra pregunta importante a estas horas es: ¿qué está pasando con el círculo más cercano al comandante Lecor? ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Acaso mantienen su apoyo? ¿O acaso el círculo está dudando? Vamos a consultarlo con quien cubre este tema para fácil desviarse que Nicolás Dufó. Nicolás, contanos por dónde andás, qué has podido averiguar y cómo son los movimientos hasta ahora entre quienes han estado más próximos al Lecor en los últimos años. Te escuchamos. ¿Qué tal, estimados? Buenas tardes. Me encuentro en Montevideo, desde donde les comento las últimas novedades en la interna del Club del Barón. Es decir, entre los apoyos, entre los partidarios de Carlos Federico Lecor, que, bueno, tienen una interna muy picante, porque se han manifestado profundas diferencias entre algunos de sus integrantes. Por ejemplo, Lucas Oves y su cuñado, Nicolás Herrera, han comenzado a desarrollar algunos proyectos propios más cercanos al grupo de revolucionarios que desembarcó en abril de 1825. Incluso Oves, que se encuentra en Río de Janeiro desde el año 1823, a donde fue enviado para participar de las Cortes, está intrigando contra Lecor, y ha denunciado
incluso ante el emperador Alecor, pues se entiende que, bueno, que hay una gran concentración de poder, un excesivo peso militar por sobre lo civil, una mala política fiscal que obliga a los grupos comerciales a financiar en forma permanente al Estado cisplatino. Por ende, Oves, Herrera y seguramente otros hombres y mujeres cercanas a ellos dos exigieron y exigen cambios en la administración, y ante esas negativas, bueno, se están mostrando más partidarios del levantamiento iniciado en abril. Incluso Herrera ha estado diciendo por ahí que está temeroso de ser apresado, algo que es muy insólito, porque desde el año 1808 a la fecha él ha pasado por todos los gobiernos y nunca ha vivido una situación de persecución. Pese a que, bueno, a que Oves y a que Herrera están mucho más cercanos en este momento a los cruzados, hay cierta desconfianza en el círculo de La Valleja entre quienes apoyaron a la Cisplatina, porque, bueno, los ven como personas que en su momento fueron funcionarios o integrantes de los cuadros administrativos del gobierno, primero luso y después luso brasileño. No así entre los que son más cercanos a Rivera, con quienes Oves y Herrera tienen un diálogo un poco más fluido. E incluso ante este clima de incertidumbre, en fechas recientes se ha hecho público un borrador de Oves, probablemente dirigido a Herrera, en el que, bueno, él maneja distintas alternativas para, por ejemplo, establecer un gobierno constitucional autónomo en Montevideo, también lograr, por ejemplo, que el gabinete portugués ponga al frente de los territorios de Montevideo y de Paraguay al infante Sebastián. También ha planteado la posibilidad de, como él dice, excitar el odio de los orientales a los porteños y proponer una especie de federación protegida por Portugal, pero independiente de todas las provincias limítrofes, e incluso maneja la posibilidad de unirse directamente al Paraguay. Bueno, esas son un poco las novedades de quienes han comenzado su alejamiento de la administración brasileña. Ajá, bueno, ahí está Nicolás. Estos muchachos, Oves, Herrera, no dan puntada sin hilo, ¿eh? Sí, una precisión, Juan María. Circulan fake news vinculando a Rivera con posibles acercamientos a Lecor en las últimas horas. Hay que dejar claro que después del abrazo de Monzón eso quedó totalmente laudado. Uh-huh. Por las dudas, ¿no? Sí, lo vi en el portal Caetanus. Nicolás, no queremos perderte a ti, que estás del otro lado. La pregunta es, ¿todos están en esa posición? ¿O hay quienes quieren apoyar la predominancia de los brasileños en el territorio de la provincia oriental? Muy distinta es la posición de Tomás García de Zúñiga, por ejemplo, quien ha respaldado públicamente a Lecor y acompañado en las medidas de, por ejemplo, apresar a todos aquellos considerados sospechosos de favorecer el levantamiento. Así han sido enviados presos a la Ciudadela, a las bóvedas o embarcaciones brasileñas surtas en el puerto de Montevideo, Ramón Mazzini, Fernando Otorgués, Juan Francisco Giró, entre otros. Y en este momento, García de Zúñiga se dirige a Río de Janeiro, donde, bueno, va a buscar gestionar el envío de tropas y de armamento para apoyar a los brasileños contra el ejército de los patrias, es decir, contra el ejército comandado por Juan Antonio Lavalleja. Y ante esta noticia, también, bueno, ha habido movilizaciones en Buenos Aires, ya que son varios los diputados bonaerenses que exigen a las autoridades de aquella ciudad una actitud más enérgica para apoyar el levantamiento oriental. Y al igual que García de Zúñiga, también Juan José Durán ha sido un enérgico opositor al levantamiento y también ha jurado fidelidad a las autoridades brasileñas, ¿sí? Y tanto García de Zúñiga como Durán han apelado al fantasma de la revolución, a la falta de orden a la que se llevaría a la provincia cisplatina por un gobierno comandado por orientales, e incluso han asusado la idea o el temor de que esta revolución iniciada en la provincia oriental se va a expandir hacia Río Grande, o va a ser expandida o va a ser
divulgadas sus ideas por los republicanos de Río Grande. Y fíjense qué curioso que incluso se ha comenzado a apelar a la figura de Artigas, figura de la cual en este momento muy pocos se acuerdan, para decir que, bueno, que la revolución comandada por Artigas había llevado al territorio, a la anarquía, a la despoblación, a la falta de respeto a la propiedad privada, ¿no? Y en eso es interesante o es paradojal, porque están de acuerdo tanto aquellos que apoyan a la administración portuguesa como también los revolucionarios orientales. Bien, Nicolás, ahí estaba nuestro corresponsal en Montevideo, explicando un poco los movimientos del patriciado más refinado, y cómo se están parando o posicionándose ante esta revolución, ante esta declaratoria de la independencia. Buenísimo, Nicolás, muchas gracias. Seguiremos muy atentos a ver cómo evoluciona esta situación. Sí, y hablando de patriciado y qué cosas le interesa al patriciado conocer en este momento, ¿qué día es hoy, Juan María? ¿Qué pasa los martes en Fácil Desviarse? Los martes, sí, porque recién hablaban, ¿no?, de la parte fiscal. Exacto. Que Gómez y Herrera estaba muy descontento, ¿no? La importancia, por ejemplo, del equilibrio fiscal. Y hoy tenemos, como todos los martes, la columna de economía en el programa. Exactamente, y qué mejor oportunidad entonces que sumar a esta cobertura especial que estamos realizando por la reciente declaratoria de la independencia, esa dimensión del análisis que es el de la economía, la dimensión económica. Ya estamos en comunicación con nuestra columnista en materia de números, una de las columnistas, porque don Germán de Agosto está en este momento en otros menesteres, pero sí tenemos a la maestra Inés Moraes. Primero que nada, Inés, buenas tardes, gracias por atendernos en estas horas tan raras para la provincia oriental. Hola, buenas tardes para todos. Con mucho gusto. Me sumo a esta transmisión tan interesante en un momento tan especial como el que estamos viviendo. Bien, Inés, supongo que venías escuchando la transmisión. Estamos hablando de la posibilidad de eventualmente independizarnos del Imperio de Brasil y unirnos a las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Hay algo que podamos decir sobre qué implica esto para la provincia desde el punto de vista de la economía? Para empezar, por ejemplo, ¿cómo está funcionando la economía de la provincia oriental en este momento? ¿Quiénes detentan el poder económico hoy en día? ¿Y cómo juegan estos vaivenes políticos y militares en el funcionamiento mismo de la economía? Bueno, a ver, quizás convenga hablar un poco de en qué está la economía internacional antes de ir a esas regiones. La economía de los mercados atlánticos se viene recuperando muy bien de las desastrosas guerras napoleónicas que terminaron en 1815. Hay que tener en cuenta que a partir de esa fecha estamos viviendo un reordenamiento de fuerzas a nivel mundial, con una corona británica que ha resultado la gran vencedora en lo político y en lo económico. En lo político, porque de algún modo Gran Bretaña salió fortalecida frente a las casas monárquicas europeas, absolutistas, que de algún modo consiguieron volver a sus tronos gracias a ella. Y en lo económico, porque liberada Gran Bretaña de la pesada carga fiscal de las guerras contra Francia, la economía británica se está mostrando avasallante, sobre todo en materia de exportaciones textiles, ¿saben? Donde sabemos que cuenta con grandes ventajas tecnológicas, gracias a lo que algunos observadores ya denominan como una verdadera revolución industrial, que tiene como epicentro una zona inglesa, Manchester. Y es en este marco general que me gustaría hablar ahora de nuestras economías regionales. En esta provincia nosotros tenemos, bueno, grosso modo, dos grandes regiones económicas diferentes, una al norte y otra al sur del Río Negro. Esto es una simplificación, pero representa bien algunos rasgos esenciales. Las dos regiones económicas fueron muy castigadas durante la década de 1810 a 1820, fundamentalmente porque esos fueron años de guerra. Si bien esa guerra tuvo altos, tuvo interregnos, paréntesis, yo diría que fue la única cosa constante en una década en la cual casi todo lo demás cambió, no solo en esta región, también en el resto del mundo. La economía montevideana, que desde sus orígenes está conectada a los dinámicos mercados atlánticos,
pudo empezar a recuperarse a partir de 1817, cuando el ejército portugués entró en Montevideo. No es un secreto para nadie que la élite montevideana recibió de brazos abiertos al autodenominado ejército pacificador del general Lecor. En buena medida porque el territorio montevideano venía siendo literalmente un campo de batalla desde hacía mucho tiempo, habiendo soportado asedios por mar y por tierra, escasez de agua, escasez de alimentos, destrucción de capital, de saladeros, de ganados, de estancias, pérdida de población, dispersión de la mano de obra. Y en cambio, desde 1817 hasta hoy, y especialmente después de 1820, la economía montevideana viene pasando por un ciclo de vigorosa recuperación económica, luego de tantas turbulencias. Esto le permitió no solo parar ese deterioro que parecía imparable, sino también recuperar fuerzas e incluso relanzarse. En particular, el comercio atlántico en el puerto de Montevideo se ha recuperado en los últimos años con un muy buen dinamismo. El puerto recibe un volumen creciente de barcos, fundamentalmente de bandera portuguesa y brasileña, pero también de Gran Bretaña y de Estados Unidos, cuyas casas comerciales están muy activas en nuestra ciudad. La situación de la región al norte del Río Negro es algo diferente. Allí la pacificación llegó más tarde, en 1820, recién cuando fue derrotado José Artigas, y la política económica de Lecor, que en Montevideo buscó proteger los intereses de los sectores dominantes locales, en la región del norte lo que hizo fue prácticamente convertir a esos territorios en un patio trasero de la economía riograndense. Fíjense que inmediatamente después de que fuera derrotado el ejército artiguista, Lecor ordenó numerosos repartos de tierra y de ganados a oficiales y soldados de sus fuerzas en premio por sus servicios en esa región. Y además permitió grandes arreos de ganado con destino a las estancias y saladeros de Río Grande, que están, por cierto, en plena ebullición. Tenemos la impresión de que en estos momentos, al norte del Río Negro, la única actividad económica que prospera es la ganadería. Existe allí una zona ganadera extensa, controlada por capitales brasileños y muy integrada a los distritos riograndenses de Alegrete y de Pelotas. O sea que esta es un poco la situación en esas dos regiones económicas fundamentales. Es así, Inés, ya se habla del efecto pelotas, de hecho, al norte del Río Negro. Pero avancemos un poquito más. Si se puede hacer alguna afirmación respecto a si un paso como este nos sirve desde el punto de vista económico. Bueno, en primer lugar, corresponde decir que los pronunciamientos de la Florida abren nuevamente una etapa de profunda incertidumbre para las economías regionales. A los efectos de aventurar algunos pronósticos, desde luego que con altos márgenes de error, conviene distinguir entre el corto plazo y el largo plazo. En el corto plazo podemos decir sin demasiadas dudas que si, como parece inminente, Buenos Aires le declara la guerra al Imperio del Brasil a raíz de la unificación de esta provincia con las Provincias Unidas, ambas regiones van a sufrir mucho, ambas regiones al norte y al sur del Río Negro, quiere decir. Porque una vez más van a ser el campo de batalla de prolongados enfrentamientos militares. No tengo duda de que en Montevideo la opinión general entre los actores económicos más destacados en este momento es de preocupación. Hay que tener presente que desde 1814, cuando cayó finalmente el virreinato con sede en Montevideo en ese momento, y hasta el momento actual, desde el 14 hasta el momento actual, la élite económica de Montevideo ha cambiado mucho. Los antiguos comerciantes y hacendados españoles que formaban algo así como la crema económica y social de Montevideo hacia 1810 ya no existen como grupo social. En la actualidad, los sectores económicos más poderosos son una cierta mezcla de algunos sobrevivientes de aquella vieja élite, algunos
grandes personajes que lograron regresar de sus exilios buscando recuperar algo de sus capitales perdidos, o sus descendientes, algunos de los cuales nunca se fueron, incluso adhirieron al artiguismo durante un cierto tiempo y bueno, y después cambiaron de opinión, junto con una camada nueva de empresarios que llegaron con las tropas portuguesas a Montevideo. Estos nuevos empresarios son en algunos casos de origen portugués, brasileño, y en otros casos son ingleses, irlandeses. En fin, es un grupo heterogéneo que se dedica fundamentalmente al comercio, la navegación y las finanzas. Algunos miembros de esta nueva élite económica de estos últimos años son muy leales al régimen de Lecor. Sus adversarios, de hecho, le dicen el Club del Barón a este grupo. Y aunque es claro que esa no es la única posición dominante en materia de lealtades políticas, no hay dudas de que incluso entre los sectores de la élite montevideana que quieren deshacerse del dominio portugués por distintas razones, es muy grande el temor a que estos pronunciamientos acaben por dar lugar al regreso de proyectos políticos como el del artiguismo, que tuvieron un marcado acento plebeyo y que aterran a ciertos sectores de la élite montevideana. Es más difícil saber el posicionamiento que podrían tomar las élites riograndenses, que como vimos son las que controlan porciones fundamentales de las economías al norte del Río Negro. Porque conviene tener claro que la relación de los saladeristas y hacendados riograndenses más poderosos con respecto a Río de Janeiro está lejos de ser una relación de lealtad incondicional, y en cambio está plagada de complejidades. En cuanto al largo plazo, mira, no tenemos elementos que nos permitan predecir ahora con alguna certeza a dónde van a estar estas economías dentro de 200 años. Pero una cosa es muy cierta, el destino de estas economías dentro de unas cuantas décadas depende de la posición que tome ahora en 1825 o, como mucho dentro de muy pocos años, Gran Bretaña en relación con este conflicto que se acaba de abrir en el Río de la Plata. Como dije al principio, vivimos en una época de cambios mundiales y el futuro de nuestra región, igual que cuando formábamos parte del Imperio Español, no depende solo del pensamiento y la acción de los actores locales, sino de lo que opinen y hagan actores políticos y económicos que se mueven a escala mundial. En definitiva, esta provincia es también una parte de este mundo cambiante y convulso en el que estamos parados. Bien, clarísimo. Lo que deciden son los de arriba. Básicamente. Los del norte. Uh-huh. El capital es temeroso también, se puede interpretar de una forma de las palabras de nuestra especialista en el mundo de la economía, Inés Moraes. Si les parece, primero que nada, despedirle a la propia Inés. Gracias. Gracias a ustedes y los felicito por esta transmisión. Un abrazo. Bien, abrazo. Muchas gracias, doña Inés. Vamos a tomarle el pulso a la calle después de la tanda, Juan María, si te parece. A la calle montevideana. A la adoquín, ¿no? A ver cuál es el sentir del adoquín. Del montevideano a pie. Al otro día esta declaratoria de independencia de la provincia oriental. Si les parece, ya venimos. Fácil desviarse. Hacia los adoquines de Montevideo para ver cómo amaneció la ciudad del día después de que la provincia oriental haya declarado su independencia. Y unión. Sí, su unión, claro. Pero ¿cómo está Montevideo ahora? Nadie mejor para contarlo que nuestro movilero estrella, el señor Enrique Méndez Vives. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes para todos los oyentes. Bien, bueno, Enrique, contanos cómo ha sido tu trabajo en el día de hoy recorriendo la Montevideo sitiada. Hoy he dedicado unas horas a pedir opiniones a personas que encontraba en la calle.
Como no existe libertad de expresión, sino censura, aunque ahora algo atenuada, hay que cuidar mucho con quién se habla. ¿Y con quiénes hablaste? ¿Qué te decía la gente? Nada pregunté a los brasileños, porque de antemano sé que no pueden admitir que la provincia oriental deje de pertenecerles. Entre los interrogados hallé, como era de esperar, gran variedad de opiniones y situaciones. Varias personas no sabían nada de la declaración. Otras se mostraron indiferentes, solo preocupadas por sus angustias personales, que suelen ser abundantes. El futuro de la provincia les da igual. Pero otros muchos sí que opinaron. Me sorprendió que hasta algunas mujeres se creyeran capaces de dar opiniones políticas, es el colmo. En general, domina la incertidumbre sobre el futuro de los orientales. Unos querrían la unión con las provincias argentinas para formar una sola nación, pero eso sí, conservando la autonomía. Otros, que preferirían crear un país independiente, admiten que la provincia oriental es demasiado débil como para hacerlo. A casi nadie le gusta la idea de ser dirigidos desde Buenos Aires. El recuerdo del desastre de la dominación porteña está todavía presente. No se olvida que cuando se tuvieron que ir, no dudaron en esquilmar Montevideo y se llevaron hasta cajas con pañuelos y garrafas de aguardiente. 2 o 3 personas admitieron que en un principio habían sido partidarios del Lecor, ya que este prometía orden, seguridad y progreso. Pero la realidad ha sido muy distinta. ¿Muy distinta en qué sentido, Enrique? Sobran los ejemplos. Aunque el Tribunal de Comercio mejoró el puerto, el gobierno portugués primero y brasileño después solo se ha preocupado en favorecer el puerto de Río Grande. Buena parte de nuestras tierras han sido regaladas a oficiales del Lecor y los comerciantes brasileños han arruinado a los orientales. Y podríamos seguir. Lecor ha perdido el apoyo de casi todos. Ahí está. ¿Y hablaste con alguien más? Acerté a conversar con un hacendado de la zona de Minas. El hombre, de paso por Montevideo, tampoco estaba enterado de la declaración, pero en cambio podía hablar con conocimiento del triste estado de la campaña, caracterizado por la ruina económica y la completa inseguridad reinante. Los brasileños han arreado millones de cabezas de ganado para los saladeros de Río Grande, donde antes había 3 y ahora hay 120. Las bandas de fascinerosos van y vienen sin oposición. A falta de autoridades y policía, ¿cómo pueden defenderse los hacendados y sus peones en sus aislados cascos de estancia? Vivir en el campo es un acto de heroísmo, si puede decirse que eso es vida. Aunque los interrogados dieran respuestas variadas, en algunas cosas coincidían. Todos están cansados de tantas guerras y derramamiento de sangre, que no cesa desde hace 15 años. Salvo los indiferentes, todos los demás manifiestan ansiedad y angustia por el futuro. Una persona me lo dijo con una frase: nuestra vida no tiene ningún atractivo, ningún motivo de placer. Por eso hay tantos deseos de un futuro mejor. La vida es corta, generalmente muy breve, y no da espacio para esperar. Es comprensible que tanta gente acuda al teatro, aunque las obras sean malas y actores y actrices no las mejoren. Al menos se entretienen y se distraen de la realidad.
Es así, Enrique, es así. Ahora, ¿alguna pincelada más sobre la ciudad, como para ir cerrando? Al deambular por la ciudad, comprobé una vez más su decadencia. La población se ha reducido en 2/3 después de haber habido 15.000 habitantes. Las fortificaciones son un remedio de lo que fueron. La basura se tira en cualquier lado, aunque existan zonas para hacerlo. Los chanchos de los corrales añaden pestilencia. Las calles resultan intransitables, sobre todo cuando llueve, y muchísimas casas han sido abandonadas o están en camino de la ruina. Los alimentos son caros y provocan la aflicción de las madres, sobre todo de las que tienen prole abundante y recursos escasos. No es de extrañar que muchos recién nacidos sean abandonados, a veces en cualquier lado, y en el mejor de los casos, en el torno del hospital de caridad. Por cierto que Montevideo ya no es el pueblo lindo que gustó tanto a un visitante del siglo pasado, como leí una vez. Parece joda, ¿no? Pero seguimos con los mismos problemas en Montevideo. Durísimo. Los mismos problemas. Bueno, ahí estaba Enrique Méndez, lapidario, nostálgico, como siempre, nuestro movilero. Muchas gracias, Enrique, por este reportaje tan preciso sobre la ciudad. Bien, avancemos, porque quedan preguntas por responder. Miremos hacia adelante y ahí aparece la interrogante de cómo van a ser las reacciones a esta declaratoria. ¿Vamos a la guerra con Brasil?, se pregunta la gente. ¿Qué apoyo vamos a tener efectivamente de Buenos Aires, por otro lado? ¿Qué pasa con las otras provincias del Río de la Plata? Bueno, si les parece, es momento de llamar a nuestros colaboradores internacionales. Sí, ahora vamos a hacer la cruzada libertadora, pero a contramano. Cruzamos de la Graciada a Buenos Aires para ver cómo ha caído la noticia de la declaratoria de la independencia en la vecina orilla. Vamos a establecer contacto con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Gabriel Di Meglio, para ver cómo se recibe desde ahí la noticia de que la provincia oriental declare su independencia del Imperio del Brasil y su unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Gabriel, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Acá los saludos de Buenos Aires. ¿Cómo andan? Bien, bárbaro, gracias por atendernos. Bueno, la pregunta, Gabriel, es la que dejamos planteada recién. ¿Cómo es el escenario en Buenos Aires y qué expectativas hay respecto de esta unión proclamada por los orientales? Bueno, acá hay mucha conmoción con la noticia. Estuve recorriendo el puerto, varias pulperías, los cafés del centro, estuve en el mercado. La gente no habla de otra cosa. Todo el mundo está expectante porque, bueno, como ya pasa desde abril, están todos pendientes de lo que viene ocurriendo en la provincia oriental y, bueno, con mucho entusiasmo. Y lo que hay ahora es la seguridad que va a haber guerra, ¿no? Y en realidad hay mucho apoyo para eso. Acá lo que se habla es de que ahora sí los orientales van a ser otra vez parte del Congreso, parte de las Provincias Unidas y, bueno, todo se sigue con mucha atención y creo que a las autoridades les va a costar mucho esta vez evitar esa incorporación porque hay mucho clamor acá en Buenos Aires sobre eso. Uh-huh. En concreto, ¿qué tipo de reacciones se pueden esperar de parte del gobierno de Buenos Aires? ¿Está dispuesto a enviar apoyo militar o político a los orientales para respaldar esta declaración frente a Brasil? Y ahora resta ver qué van a hacer las autoridades. Recordemos que Las Heras, gobernador de Buenos Aires, que está a cargo del gobierno provisorio nacional, ¿no? Hasta que haya constitución y haya un presidente. Bueno, Las Heras y su ministro García, ¿no? Que es el que maneja todo en realidad, están en contra de la incorporación porque no quieren guerra con los brasileños, no quieren que la economía porteña se vea afectada por la guerra, lo han dicho ya otras veces y siguen mostrando la misma tesitura, pero lo van a tener más difícil esta vez, creo yo. No solo tenés a la oposición de siempre en Buenos Aires, que ahora se ha sumado a los grupos federales, que en el Congreso quieren una constitución federal. El grupo que dirige Manuel Dorrego están hace rato ya abogando por la incorporación y por la guerra, sino que también la mayor parte de los diputados que están en el Congreso, esto que los federales les dicen unitarios, ¿no? Porque quieren una constitución unitaria,
este grupo parece estar viendo con buenos ojos la incorporación oriental y también la guerra, que seguro viene después, ¿no? Porque les parece que es una oportunidad de unir a todos, ¿no? Con una causa. Eso es lo que se comenta entre esta gente, con lo cual son mayoría. Así que hay que ver qué pasa después en las provincias, pero en principio el entusiasmo que se ve acá en Buenos Aires parece también ser más extendido, así que yo creo que al gobierno le va a costar mucho mantenerse neutral, y me parece que es posible que esa incorporación que ahora declararon en Florida se dé. Hay que ver también, creo que va a haber muchos debates y que también va a depender un poco de lo que pase en estos meses que vienen en el territorio oriental. Pero bueno, sin duda vienen tiempos movidos. Seguro que sí, Gabriel. Y bueno, estamos viendo el variopinto de intereses, ¿no?, que se mueven a través de la región, a través de los diferentes intereses en Montevideo, en Río Grande, en Río de Janeiro, en la campaña. Ahora estamos viendo justamente en Buenos Aires, ¿no?, los distintos bandos políticos y los distintos intereses económicos que recién se están impactando con esta noticia. Bueno, gracias, Gabriel. En cualquier momento volvemos a molestarte. Bueno, seguimos, si les parece. Hablaste de Argentina, bueno, lo que podría ser Argentina. De las Provincias Unidas. Hablaste también de lo que puede ser Río de Janeiro. Efectivamente, vamos a ir hacia allí, hacia esa ciudad maravillosa, para conocer las repercusiones sobre lo que ocurrió en Florida. Vamos a tratar de indagar cómo es visto esto por el Imperio de Brasil. Como saben, tenemos en Río de Janeiro a nuestro corresponsal, que es Rafael Nascimento. Rafael, buenas tardes, ¿estás por ahí? Buenas tardes, compañeros y oyentes. Un gusto enorme saludarlos desde Río. Bueno, y poder compartir algunas impresiones sobre este momento tan decisivo para la historia de la provincia oriental y toda la región del Río de la Plata. Sin duda, Rafael, sin duda. Quizás, si te parece, sea conveniente que repasemos cómo es la situación política del Imperio de Brasil en este momento, porque ha tenido cambios en los últimos años. Bueno, en este momento el Imperio de Brasil vive un contexto político bien particular. Hace apenas 3 años, en 1822, Pedro I, el emperador, proclamó la independencia de Portugal, y desde entonces el nuevo imperio ha intentado afirmarse tanto interna como externamente. Así, dentro de las fronteras, el emperador necesita legitimar su poder frente a provincias que todavía muestran tensiones con el centro del Río de Janeiro, como el caso del Nordeste con la Confederación del Ecuador en 1824. Es decir, el imperio no es aún un estado consolidado, sino un proyecto en construcción que enfrenta divisiones internas, dificultades financieras y un ejército todavía en formación. Hacia afuera, Brasil busca reconocimiento internacional, sobre todo de su independencia, ¿no? La presencia británica es decisiva. Londres midió para el reconocimiento de la independencia y al mismo tiempo garantiza intereses comerciales. En este marco, la posesión de la provincia cisplatina es estratégica. La banda oriental se trata de una frontera viva con el Río de la Plata, un territorio fértil, con acceso al estuario y también un punto de proyección militar y comercial hacia el sur. Bueno, en síntesis, el imperio quiere mostrarse fuerte, pero atraviesa tensiones internas y depende de afirmarse en territorios periféricos como la banda oriental para legitimar su unidad. Bien, muy claro el contexto, Rafael. Ahora, ¿qué sabes sobre específicamente cómo es tomada una declaración como la de ayer en Florida por parte de la provincia oriental para independizarse de Brasil y unirse a las Provincias Unidas del Río de la Plata? Saber cómo puede caer esto y cuáles son las pretensiones del imperio con la provincia oriental.
Bueno, la declaratoria de ayer en Florida seguramente será vista en Río de Janeiro como un desafío directo a la autoridad imperial, sin duda. Para el Brasil, la banda oriental, convertida en Cisplatina, es parte de su integridad territorial. Perderla significaría mostrar debilidad frente a las potencias europeas y sobre todo frente a las provincias unidas, el Río de la Plata. Desde la perspectiva del imperio, la unión de la provincia oriental, de la banda oriental, con las provincias unidas, no es solo un gesto simbólico, es un riesgo concreto de guerra. Ya hubo enfrentamientos en la región desde la época de Artigas, y tanto Buenos Aires como Río de Janeiro saben que el territorio oriental es estratégico por su puerto, su producción ganadera y su posición en la desembocadura del Plata, ¿no? En Río, muchos consideran que la anexión fue una manera de asegurar la frontera sur y evitar que Buenos Aires retomara el control. Entonces, la declaración de Florida hiere directamente ese proyecto. No se trata solamente de un problema local, sino de un punto de equilibrio geopolítico. Si Brasil pierde la Cisplatina, su imagen de imperio joven y fuerte se resquebraja. Por eso es probable que la reacción sea de endurecimiento. El imperio de Brasil no reconocerá la decisión de la Florida y tratará de reprimir el movimiento. Y aquí conviene recordar que aunque Brasil todavía consolida su ejército, tiene recursos, flota y respaldo diplomático de Gran Bretaña, ¿no? Es un conflicto que puede escalar y convertirse en guerra abierta en la región. Bien, ¿Se parió? No, bueno, sí, un escenario asiago para la provincia oriental, después de lo que nos acaba de comentar directo desde Río de Janeiro nuestro corresponsal exclusivo Rafael Nascimento, a quien le agradecemos mucho por estos minutos en contacto con nosotros. Estamos llegando lentamente al final de esta transmisión y les proponemos cerrar con una entrevista muy especial. La producción ha logrado contactar a una de las protagonistas de los tiempos que vive en este momento o que se vive en este momento en la provincia oriental. Ya está en línea con nosotros, si no me equivoco, Josefa Oribe, hermana de Manuel Oribe, el 2 de La Valleja en la Cruzada Libertadora, pero ella misma una independentista activa en este proceso. Así que, sin más, buenas tardes, señora Josefa Oribe, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Soy Josefa Oribe, pero todos aquí me conocen por Pepa o Pepita Oribe. Bueno, muy bien, aclarado el punto, entonces. Decile Pepita hablando. Pepa, Pepita, como prefiera usted. Vamos al grano, si le parece, Pepita. ¿Cómo ve lo que pasó ayer en Florida? Con algarabía y esperanza hemos recibido las noticias de las leyes sancionadas en la Florida. Esperemos que ahora la Asamblea Nacional Constituyente acepte nuevamente las provincias, integrando a las provincias, y la guerra se resuelva a nuestro favor. Que el impostor de los brasileños se retiren de este campo y liberen a las ciudades que todavía están bajo su dominio. Bien, decíamos recién que usted ha jugado un papel importante en este proceso. Si puede, por favor, contarnos cómo ha sido esa experiencia, qué tareas concretas le ha tocado encarar y también qué desafíos le ha supuesto. Por ejemplo, en enero pasado, cuando me enteré ya de que era un hecho, que se estaba planificando un nuevo intento revolucionario, le dije a mi hermano que contara conmigo para todo lo que fuese posible desde la capital, Montevideo, donde me encontraba. Y logré bastante, gracias a sirvientes y criados que me hacían llegar noticias. Traté de contactar a los sargentos del batallón pernambucano, que sabía que tenían ideas republicanas y que eran bastante afín con la causa revolucionaria. Ellos me aseguraron que si llegaban a sitiar Montevideo se sublevarían y contaría con su apoyo. Pero no fue así. A veces las cosas no salen como uno lo espera. De todos modos, me llegaron al puerto
cartuchos y dinero de parte de Luis de la Torre que logré hacer llegar al campo sitiador. Disculpe la indiscreción, pero en su caso hasta le ha generado algún problema familiar, ¿no es correcto? No ha sido fácil para mí, una mujer casada con un realista como Felipe Cantucci, que me ha abandonado al inicio de la revolución. Pero tampoco me han faltado agallas para poder hacer de la causa patriota una causa propia. Bueno, de vuelta, perdón por la indiscreción. Josefa Oribe, le agradecemos mucho estos minutos, suerte en todo lo que se viene, y si quiere, ya que estamos cerrando esta transmisión especial, puede dar un mensaje a la gente que nos está escuchando. La provincia la escucha en este momento. Mucho se ha dicho de que las mujeres hemos estado al margen de la revolución, pero la verdad no es esa. Cada una a su manera ha tratado de defender a los suyos, a su causa, a sus seres queridos, hacerse cargo de los bienes y la situación de penuria que nos ha tocado vivir, ya sea un bando, ya sea de otro. Por mi parte, he tenido que soportar gobiernos enemigos que me han perseguido, que me han llevado presa, solo por el hecho de ser hermanas de revolucionarios y de patriotas. También he aprovechado muchas veces mi condición de mujer para averiguar ciertas cuestiones, para conseguir ciertos favores. En ese sentido, mi militancia revolucionaria a veces ha pasado por desapercibida, pero no por eso ha sido menos importante. Él lo dijo todo, José. Sí. Conmovedor y al hueso también las palabras de Josefa Pepita Oribe. Un abrazo grande. Bueno, y este parece un buen momento para ir cerrando nuestra transmisión especial por la declaratoria de la independencia ocurrida ayer en la Florida. La palabra a esta hora es incertidumbre. Es así, Juan María, es así. ¿Qué va a pasar con la provincia oriental? ¿Podremos liberarnos del imperio brasileño? ¿Lograremos unirnos efectivamente con las provincias del Río de la Plata? ¿Y cómo será nuestra relación con Buenos Aires si es que esto pasa? Solo el tiempo va a poder responder. Es así. Y esta transmisión ha salido a pesar de la censura. Así que esta es para Lecor. Gracias por habernos acompañado. Bueno, a ver, vamos a pasar en limpio lo que fue toda la producción que escucharon desde el arranque del programa hasta antes de la tanda. Este especial por la declaratoria de la independencia el día después. Jorge, Nico, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Solo Nico, que fue el que se encargó de todo esto. Yo no moví un dedo. Empecemos con un aplauso para Nico Batalla. Un aplauso para Nico Batalla. Sí, Nico, porque sí. Bueno, gracias. En realidad, para todos los que formaron parte del... Pero bueno, puedes no producir hasta noviembre, si querés, porque te mandaste No Titanic. vengo no produciendo como desde noviembre, Bueno. así que está bien. A ver, ¿querés arrancar por el equipo que laburó contigo? Agradecimientos a los que dijeron que sí, que hacen posible el formato. Algunos aparecían con sus nombres reales, otros no, así que los menciono a todos. A Carlos De Masi, a Inés Cuadro, que no apareció allí con su nombre real, era quien encarnaba a Josefa Oribe, a Inés Moraes, a Rafael Nascimento, a Gabriel Di Meglio, a Enrique Méndez Vives, a Nicolás Dufó, a Ana Frega y a Alejandro Sánchez, que era dubitativo La Valleja, tampoco aparecía con su nombre real. A Pablo Fabregat, que a quien muchos reconocieron, encarnaba a La Robla, lo mismo... ¿Lo pusiste en el lugar de un cura por el tema del Christians o por otra cosa? Pero cuadró bien. Mera casualidad, mera casualidad que un líder como Jorge Carlos haya encarnado a Juan Antonio Lavalleja con su proclama. Lograste que el Piña leyera un texto así de corrido, te lo locutara, todo, ¿eh? Como lo declamara. Lo declamara y sin edición, fue en bruto, así como ¿Primera toma? Sí, primera toma. Tuki. Primera toma, no metió un furcio. Intacto. Y bueno, Jorge Valmelli como Samuel Hood, y gracias al equipo digital que también se puso al hombro la idea, ¿no? ¿Es el mejor equipo digital de todos los medios?
de la galaxia, como la declaratoria de la independencia de Brasil del universo. Y del universo, bueno, así. Juanjo Martí va a saber distribuir mejor los agradecimientos porque sabe bien qué hizo cada uno. Yo destaco en particular el laburo que hicieron Caro y Fausto con la animación y con el diseño en general, gracias a todo el equipo de digital. Capaz hay gente que no lo vio eso porque estaba escuchando solo por radio, pero si van al canal de YouTube de Magnolio Sala, van a encontrar subido todo esto y van a ver que tiene mucho arte. Así incluyendo la cortina de Fácil Desviarse, que fue modificada genéticamente. Con IA. Bueno, Alvin Green. Álvaro La Rosa. Álvaro La Rosa hizo también ese laburo. Bien, muy bien. Y hicieron un muy buen aporte todos a lo que es una trama compleja del proceso independentista, ¿no? Sí. Que ni siquiera termina con esa declaratoria, que después va a tener otras batallas, que después va a tener la intervención de los británicos, la Convención Preliminar de Paz, que recién ahí va a quedar constituido el Estado uruguayo como una rara avis de las opciones que se manejaban en el momento en que se declaró la independencia, y que a partir de eso van a continuar, ¿no?, las guerras de las consecuencias de los procesos independentistas con intervenciones extranjeras. Bien pasado el siglo XIX. Pero además, después, claro, con el diario del lunes, cada paso adquiere una significación distinta, obviamente. Pero vos en ese momento tenías esa declaración de la independencia, la unión de las provincias unidas del Río de la Plata. Como vos decías, faltaban algunos años para que se terminara de dibujar el camino para que terminara siendo un Estado independiente y se conformara Uruguay. Pero vos dos años antes habías tenido una declaratoria del Cabildo de Montevideo, en ese caso, que era muy parecida a esta, que cayó por su propio peso porque no estaban dadas las condiciones políticas, militares para que eso aflorara. Pero vos pudiste haber tenido tu declaratoria de la independencia 2 años antes, en el 23, con esa declaración de los Caballeros Orientales, y que ahí estaba de alguna forma escrito, porque los principios son muy parecidos a las leyes que se terminan dictando, pero bueno, en ese caso, esa línea posible, bueno, no se recorrió, se cayó ahí esa posibilidad. Ahí está, por algo el Estado uruguayo eligió salomónicamente celebrar el proceso independentista que arranca en el 25 y culmina en 1830, y va a haber celebraciones de ahora hasta el 2030. Sí, pero no sé si es salomónicamente, porque en realidad el proceso tiene esa... O sea, porque creo que Diego Cayota sacó una nota en El Observador el fin de semana hablando sobre la discusión que se dio por los 100 años de la declaratoria de independencia. Y ahí hubo un debate, digamos, furibundo entre los defensores del 25 y los defensores del 30 y los del 28 eventualmente. Blancos y colorados. Y blancos y colorados, digamos, haciendo esa división. Claro, pero yo digo, salomónicamente porque vos de alguna forma estabas tratando de hacer pujar 2 fechas, ¿no? Que tengan una significación relevante para cada una de los bandos, si querés. Pero en realidad eso es un proceso, ¿no? O sea, la historia poco le importa si es un día en concreto. Pero los estados eligen siempre una fecha en particular, ¿no? Que es la que te marca definitivamente, ¿no? Que te constituye como Estado-nación. Sí. Y acá todavía seguimos discutiendo. Pasa que yo creo que hay 2 fechas que vos tomás para construir un relato, ¿no? Patrio, que son el 25 de agosto de 1825 y el 18 de julio de 1830, que es la jura de la Constitución. La fecha omitida es el 27 de agosto de 1828, que es la Convención Preliminar de Paz, que es cuando en una mesa importante la geopolítica termina por definir el problema. 4 de octubre. ¿Es 4 de octubre la Convención Preliminar de Paz? ¿Seguro? Entiendo que sí. ¿No 27 de agosto? No sé por qué pensé 27 de agosto, la recordaba cercana a la del 25 de agosto. Estará el 27 de junio, pero esa... Está la 27 de junio, esa tiene que pasar la liberación del comunismo. 27 de agosto, 27 de agosto, dice Maca. 27 de agosto de 1828. 27 de agosto de 1828 es la fecha que omitimos, ¿no? Bien omitida. Es la piedra en
en el relato patrio. Bien ¿no? omitida. ¿Quién quiere celebrar? Pedimos permiso. Las otras potencias que estaban al lado nuestro se juntaron y dijeron, está bien, pueden ser Y bueno, independientes. pero es Nadie quiere parte de la realidad, La ¿no? sumisión total. Claro. ¿Quién quiere festejar eso? Pero vos pensás como, digamos, cómo Y se, que cómo nadie- se dividieron los imperios, digamos, cómo definieron los imperios que se iban a constituir estados-nación durante siglos, ¿no? O sea, a veces... No siempre. Hay, Bueno, hay pero- países que se independizaron solos y no le pidieron permiso a nadie. Por supuesto. No, bueno, pero estoy hablando, por ejemplo, está lleno. mirá el continente africano durante décadas, o sea, se fue delimitando. Acá, por eso, nosotros somos un país africano. Bueno, pero Lo Estamos más acaba de cerca, decir. estamos más cerca, En- como dice el sapo, Eh. estamos más cerca de y África. en materia que de, Europa. digamos, de Sí, definición de vos sos cuál es- como Cavani. ¿Eh? Bueno, no, somos un porque- país africano. Pero Cavani hablaba de Jamaica. de Jamaica. Jamaica. Vos sos como Cavani. Pero es lo que decís vos, es la fecha que nos incomoda a todos. Perdón, incomoda a todos. A mí no me incomoda. Es ¿Y por decir, qué se omite, digamos, de... vos tenés algún problema Mm. con de identidad patria, te sentís menos si a vos te entras en una discusión, no sé, con un argentino y te dice, boludo, si a vos lo definimos nosotros los brasileños. Los, Gardel es argentino y, los- vos naciste en el 28. ¿No? A mí a Gardel también no me importa. No, la Gardel no me importa tampoco. Pero te pueden hacer esa, o sea, perfectamente y bien hecha. A mí la única que me Querés ir a la duele, guerra, la única ¿no? que me duele es la de Qatar. Esa es la única que me duele. Está bien. ¿Ah? El robo. Penalcito, tras penalcito, tras penalcito. Pero el resto es la realidad. O sea que el que se quiere autopercibir patriota le cuesta. Uruguay es el país menos patriótico del mundo. Cuesta elaborar un relato patriótico a partir de un país que se formó de esta forma. Yo creo que Uruguay es un país poco patriótico si lo comparamos, claro, en los términos de nuestros vecinos, por ejemplo. ¿No? De Brasil y Argentina. No sé qué tan patriota es el chileno, por ejemplo. No, No muchísimo. te lo manejo. Muchísimo. Yo creo que Muchísimo. el chileno muchísimo, el paraguayo también. ¿no? Paraguayo tiene también la de estar dolido. El paraguayo tiene una larga historia de estar dolido. Sí, con los pero demás. Paraguay tiene una lucha propia por su independencia, con éxito, constituye, ¿no? un Estado y una patria fuerte, grande, no sé decir totalmente autónoma, pero sí tiene una economía floreciente hasta que lo agarra, sobre todo Brasil, y lo vapulea en la guerra de la Triple Alianza. Y ¿no? Uruguay también, Y ¿no? les matan a todos. Uruguay, Argentina, todos. Los que sacan grandes tajadas de ahí son los brasileros. Pero para una cosa, porque yo qué sé, Julio María Sanguinetti, por ejemplo, ¿no? También salomónicamente proponía hablar del proceso artiguista como piedra fundacional y poner algunos de esos hitos del artiguismo. Como primer momento en que gente de este territorio quiso emanciparse del yugo extranjero. Los diputados que son rechazados que van con las instrucciones del año 13 y que son rechazados por el Congreso en Buenos Aires. Bueno, ahí tenés. Ahí nace básicamente Las instrucciones del año 13, podés perfectamente ¿no? fecharlo como el momento de de emancipación, emancipación. de identidad propia. Porque a los gurises, ¿qué le decís? ¿Qué le dicen a la clase? Hoy día, ¿qué les enseñan tienen un quilombo los niños en las clases, ¿eh? Porque no saben qué somos. ¿Somos o no somos? Pero ese es ¿Éramos o no es éramos? el mismo quilombo que tendrías vos Y en tal todo, caso. y por eso digo, todos tenemos Se ese- finge, tenías se vos. finge interés. Artigas, sapo. artigas. Escuchás, fingís interés, te aprendés la fecha, O sea, te obvio. aprendés lo que se hace. Porque es muy engorroso y también. el son cosas proceso. que no van a afectar tu vida en nada. No. Entonces, pasa. Es un proceso. Los niños piensan que nuestro libertador es José Gervasio Artigas. ¿O no? ¿O me equivoco? Es nuestro héroe. Nuestro libertador. Es el padre digo de yo. la patria. Es el padre de la patria, es nuestro libertador. Y no lo es. No sé qué. No, ¿Por qué no, es estoy cerca de libertador? un niño en este momento. ¿Por qué no es un libertador? Como Artigas? para saber cómo se da en la Bueno, escuela. sí, obvio. Está, pero como tantos. Los niños no están aprendiendo, o sea que no les pidas que ¿Qué sepan te la dice el historia. chat GPT? Si le- ¿A si qué le voy a hacen la aprender pregunta? esto ahora si dentro de 5 años voy a dejar la ¿Le escuela querés le formal? pregunta al chat GPT? Sí. No le Pero, preguntes ¿cuál a es el ChatGPT. proceso No, definitorio no de la importa lo que independencia dice uruguaya? ChatGPT. Bueno, está, yo iba a hacer el esfuerzo. No. Para saber qué No. es lo que piensa la inteligencia artificial. Yo le Que se preguntaría. muera. No, Se yo mueran le haría los la dos. pregunta. Yo le haría la Se muera pregunta. Grossi y Es- ChatGPT. Es una voz más. Artigas, ¿es héroe o libertador? Uy, está con vos además. José Artigas es considerado un héroe nacional en Uruguay y a menudo se le llama el libertador del país.
bueno. El libertador del país. Gracias. Chata, Tata. salomónico. Ahora decirle que Está muy mal. cuente de 0 hasta 1 millón. Sí, ese es buenísimo. Como hizo el hijo de puta. Sí. Son los primeros que van a ser fusilados por la IA cuando agarren las armas. Sí, claro. GPT. Sí que querías tomarme el pelo. ¿Vos eras el chitín que me dijo contar de 1 millón? De 1 a 1 millón, dale. Bailá. Bailá. Tac, tac, tac. La pregunta es, en el 28 hay que traer... ¿Qué? Al descendiente de Ponsonby. No, bueno, tiene que haber un festival de Britpop en Uruguay. Pero- y en el 30 va a ser la Pero celebración eso máxima. también es ¿Qué una lo que hay que hacer? simplificación, ¿no? Sí, es una simplificación. O sea, bien. siempre que quieras elegir algo y ponerlo como más importante que otra cosa en relación a una historia que van todos los hechos concatenados, Es un proceso, como estás, decís vos, Nicolás. estás simplificando. Entiendo. Está bien, Bueno, pero- no es que vino Ponson y dibujó, vamos a hacer... Una realidad. Recogió cosas que ya estaban presentes en función de sus propios Solos intereses. no podíamos. Y quizás solo hasta no teníamos el interés. O sea, de crear un estado aparte. Yo creo que esa era la menos posible de las opciones. Es una guerra entre lo que es Argentina y Brasil, que termina con la mediación británica. Y salomónicamente dicen, bueno, ni para uno ni para otros. Generemos aquí un nuevo Estado que no es ni de brasileros ni de argentinos, pero los brasileros durante mucho tiempo mantuvieron la idea de anexión y también los argentinos. ¿Sí? El balance de los poderes extranjeros hizo que más o menos se mantuviera ese estado, Algodón entre cristales. claro, algodón entre cristales, hasta que directamente el tiempo hizo lo suyo y ya está. ¿No? Sí. Claro, pero tampoco es que fuera de la nada. No fue de la nada. Tenía sus. Todos aprendimos que Montevideo era una fuerza importante, como lo era Buenos Aires. Y eso ya establece diferencias, identidades que van por separado. La pregunta que se puede hacer, ¿no? De no habernos proclamado independientes y no haber terminado ese proceso que culmina con la creación de Uruguay. Le pregunto a la gente y a ustedes también, ¿con qué alternativas se hubieran quedado? ¿Viste? El tren pasó una sola vez. No, el tren pasó con España, pasó con Gran Bretaña, pasó con las Provincias Unidas, pasó con el Imperio de Brasil. Es decir, tuvimos 4 trenes que capaz que eran mejores que este. No, pero tren esos que- mundos dejaron de el que existir. nos subimos. Bueno, no. pero después capaz que ¿Cuántos terminaba países siendo son Brasil, españoles capaz por que fuera de terminaba siendo España hoy en Argentina, capaz que día? A mí, terminaba siendo América si a mí me Latina. vas a elegir protectorado británico. Señor. A ver, en orden de prioridades. Protectorado británico. Samuel Imperio Hood recogiendo brasilero, adhesiones. Corona española. Sí. Provincias Unidas de Río de la Plata. Sí. Uruguay. Estamos de acuerdo. Como si ese destino hubiese sido O sea, tan malo. Está muy bien. Está muy bien. Protectorado británico, Imperio de Brasil. Corona española. Corona española. Provincias Unidas. Provincias Unidas, Uruguay. ¿No? No. Bueno, o sea, usted, Bajo el digo, yugo- en bajo este el yugo juego de un rey, nefasto no. contrafáctico, ¿les Bajo parece el que yugo les de un hubiese rey, ido no, mejor Vos- siendo parte de Brasil o Argentina que siendo hablando de el país que procesos, son hoy? Hablando de proceso, en ese momento eras digamos, parte de un imperio, pero después se convirtió en un Estado-nación como Brasil o Un Argentina país con niveles de desigualdad o una monarquía, enorme. digamos, testimonial como es España o Estado la fallido potencia más casi. grande de la historia de la humanidad que es Gran Bretaña. No todo es un cálculo frío de vos porque sos un interesado. Si tenés principios, te vas a dar cuenta que estar bajo la pata de un rey, de un monarca, no está bueno. Y vas a verlo así. Vas a decir, primero argentino, después monarquista bien. y finalmente brasilero, que es la peor opción de todas. Por un tema cultural de idioma. Eso etcétera. sí. Pero entiendo, Está Jorge, bien. que vos tenés una versión particular con Brasil. Entonces, Nicolás. No, yo estoy muy contento con lo que lo tocó en Dale, suerte. Nico, pero No, te hubiera pero preferido. Haceme el ranking. El ranking, Sí, de el ranking. las otras bueno, alternativas. está, pará que me embarro. Está bien, primero Estado Independiente. Y si no Después, se puede. Y si no se puede. Provincia Argentina. Bien. Protectorado británico.
Sí, británico antes que español. Corona española, no, pero Corona española no pasó de ese tren porque ese mundo se derrumbó. Corona española, o sea, hubiéramos sufrido hasta después que se murió Franco. Sí, está bien. ¿No? No era buena vuelta. Buena tarde. Es mucho, pero, es el más contrafáctico de todos, me parece, de los que plantean. Sí. Es dentro de que ninguno se dio, el más imposible era ese. No, porque la Corona estaba de retirada. Estaba retirada, Claro, por eso. estaba retirada. Las últimas cosas que le fueron quedando se las sacó a Estados Unidos a fin de siglo. Pero es verdad que ahí va, exactamente, se quedó ¿No? con algunas colonias. Se quedó con algunas colonias, podría haberse quedado con Uruguay. O sea, imagínate en esa mediación, dice, no, tenemos que poner una garantía porque no se puede constituir como un Estado republicano independiente. Bueno, ¿qué garantía? No, ustedes británicos no pueden ser. Bueno, los españoles, la monarquía española. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Claro. ¿No? Y, joder, tío. y no teníamos problema de lenguaje, nada. Pero bueno, no es así, lamentablemente. Estamos discutiendo todavía si se hicimos un programa de 2 horas de la declaratoria de independencia para terminar con un ranking de qué otras cosas le hubiese gustado ser en vez de uruguayo. Y bueno, yo hubiera sido parte de la Commonwealth. ¿Qué crees que te diga? Con una... Capaz que tienes que pelear en la guerra. No, bueno, eso no, ¿viste? ¿En las Malvinas? ¿Eh? ¿En las Malvinas? ¿Vos pensás que teniéndote a vos al lado iban a venir ellos de allá? No, pues yo no tenía edad para la Juanchi, Malvinas. dale, No anda tenía. para allá. Eras un héroe, le pegabas una patada en el tuje a... Te daban a Uzi dictadura. Harrier. O sea, yo volteé la dictadura argentina, podía decir, de Uruguay. Claro, exacto. O sea, we volted the Argentine dictatorship. For you, Videla. Claro, y se lo If gritás. you really got the balls, take again the Malvinas. Sí. Come on. Tangerina. Come on, Bob Videla. Claro. Look at me from the other side of the river. What do you think? What do you think, Bob? What do you think, Bob? Bueno, tantos universos alternativos que nos perdimos. Esto se dirime con la canción de arranque. Todo va a depender si son una canción uruguaya, argentina, Yo ya se la pasé a Juan. brasilera o en inglés. Sí. Porque en el fondo, porque es un delirio lo de ser parte del Imperio Británico, estás muy lejos de la jugada. Ah, no, las Malvinas están al lado. No, bueno, pero las Malvinas es otra técnica. ¿Eh? Pero por otro lado. Las también, Guyanas están en Sudamérica, y viejo. Australia y Nueva Zelanda estaban muy cerca, Claro. son parte del protectorado. Pero orgánicamente, nosotros claramente pertenecemos a un solo territorio, que es el territorio brasilero. O sea, porque con Argentina no divide un río. No. Sí, Vos sí, sí. orgánicamente dependés de Brasil. Sos Brasil. Esa Somos es la Brasil. realidad. No. Esa es la Somos realidad. Brasil. Sí, sí. No Pasa que somos está. Brasil. Sí. Alguien lo definió de que no íbamos a hacerlo. Entonces, Pasa que los portugueses ahí fueron lerdos, ¿viste? Y comieron con el Tratado de Tordesillas, ¿tá? Porque le dejaron una puntita nomás. Claro. Después se encargaron igual ellos de tragarse medio continente. Le sacaron jugo, ¿No? Obvio. Nadie se fijaba en las líneas trazadas acá en territorio. ¿no? Sí, los españoles siguen siendo los más flojos, ¿no? Porque lograron un tratado que le dejaba, 3/4 partes del continente. sí, Bahía, Recife y Natal. Sí. Y Fortaleza. A los portugueses sí, claro. Claro. Sí, sí. Sí, Y esta sí. puntita acá abajo. Y se le quedaron con casi todo, ¿viste? Sí, no, estaban flojos de papel, claramente. Bueno, vamos a escuchar una canción de quien en realidad tendría que ser hoy día una banda que tendría que ser nuestra, ¿no? Orden y progreso. Rock nacional. Rock nacional en un universo alternativo sería Skank, por ejemplo. Sapo, ¿viste que dicen que en la nostalgia siempre cae alguien? ¿Pero cae alguien bailando o rendido? No, caen con una picada asesina, mortadela, bondiola, salchichón. De los dos Carlitos, nos mata de sabor. Qué lindo, una buena picada y unos buenos old hits. Acordate de pedir en tu almacén o supermercado de confianza los dos Carlitos, artesanos por naturaleza. Bueno, en nuestro mini bloque deportivo, ese que nos vas a escuchar en 13-0, mañana nos vamos a meter con Argentina, que está Sí. que arde. Sí, un resumen de todo lo que sucedió a partir de que se conocieran en el Carnaval Stream, stream argentino, que puso a gente que capaz que de acá no conocemos, pero bueno, que pusieron
en oídos de todos los argentinos y uruguayos, audios de Diego Spagnolo, la nueva vedette de la información argentina. Diego Spagnolo, el director sí. de la ANDI, la Agencia de Discapacidad Argentina. Currando con discapacitados. Podría ser el titular, ¿no? Sí, es impresionante. Sí, salpicando para todos lados. Karina Milei, la hermana del presidente. Javier Milei. Javier Milei, Lule Menem. Bueno, porque aparecen los Menem, ¿no? Que no es Martín Menem. No, el Martín Menem ya, que es presidente de la Cámara de Diputados, un brazo fuerte del mileísmo en el Congreso. Ahora tenemos otro Menem, Lule Menem, hijo de Menems. Hijo de Menem. Hijo de Menem. Es impresionante. Hijo de Menem. Ayer estaba escuchando a Odisea, a Carlos Pagni, que hizo una trama. Digo, solo Carlos Pagni puede entrar a sus laberintos, a sus propios laberintos y salir airoso, ¿no? Sí, sí, salió caminando chiflando. Sí, pero es impresionante, porque en un momento vos decís, a la mañana, se fue a la mañana, se fue a la mierda. ¿Y cómo va a ser? ¿No? Sí. Van a necesitar a Teseo, ¿no? A Ariadna para poder matar al propio Minotauro que él mismo se genera. Estuvo hablando de Belgrano en un momento, creo, ¿no? Y de pronto sale, pero salió con un amplio resumen con ramificaciones. Con buena data. Con buena data de lo que es la corrupción en la Agencia para Discapacitados. Algo que, aparte, antecede a este gobierno, ¿no? Es algo que se viene constituido. Pero que en este caso, bueno, aparecen denuncias que la vinculan a Karina Milei y al propio presidente Javier Milei. Ya hay todo en unas ramificaciones sobre el laboratorio suizo argentino, sus dueños, digamos, el patriarca de la familia que vive en Punta del Este y que es escritor. Bueno, ¿cuánto de esto es real? ¿Cuánto es boquilla de Spagnolo? ¿Cuánto se va a poder corroborar en la justicia? ¿Cuánto va a impactar esto en las elecciones que se vienen ahora en una semana? Claro, por ejemplo, había algunas encuestadoras estaban mostrando una buena diferencia de la alianza mileísmo-pro con respecto, por ejemplo, al kirchnerismo o al peronismo. Y bueno, ayer decía Pagni, ¿no? ¿Esto es una opereta? Y sí, es una opereta, como tantas operetas que hay. El tema de la opereta es si existe corrupción más allá de quién disparó la opereta. Claro, y si esa corrupción está enquistada en el gobierno y tienen conocimiento Karina Milei y el presidente Milei. Y aparte, una cosa interesante que decía ayer Pagni es que esto tiene pocos fusibles. Porque si realmente queda comprometida Karina Milei no puede ser fusible, porque es la hermana de Milei, y Milei nunca va a soltar a su hermana. No va a quemar a su hermana para salvar su gobierno. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Pagni decía, de hecho, va a tener que reorganizar el gabinete de una forma, dar una lavada de cara, recostarse en Guillermo Franco, que es, digamos, su mano derecha a nivel político en este momento, que es una persona que por ahora no está enchastrada por ningún lado. Pero bueno, hay que ver si todo esto tiene digamos, asidero en la justicia. Si la justicia logra avanzar, ya se incautaron celulares de los propietarios de laboratorios, de Spagnolo, el número 2, que parece que es una persona metida, según Pagni, por la gente del laboratorio. Claro. Es decir, hay toda una trama que se va ramificando insondable. El 2 de la Agencia de Discapacidad trabaja para los laboratorios. Trabaja para los laboratorios, exactamente. Y no para cualquier laboratorio. Para laboratorios que abren en Argentina, pero que muchos son el macarón de proa de un laboratorio internacional que no quiere enchastrarse de manera directa en el negociado de muchos de los sobornos con el Estado para la adquisición de compras, ¿no? Entonces, abren como un laboratorio con un nombre particular en Argentina, que es el que después entra en negociaciones por afuera con el Estado. Bueno, el suizo argentino sacó un comunicado, ellos tienen en su misión y visión, en parte de su misión y visión dicen poco menos que decir no ser corruptos, o sea, está explicitado. Y Javier Milei, el único pronunciamiento que tuvo fue compartir el comunicado del laboratorio suizo argentino. Bueno. Bien, vamos a escuchar una canción. Te había anunciado el mini bloque deportivo. Sí. Se está jugando el US Open. Ya ganó Alcaraz, ganó Sinner.
Medvedev, el ruso loco, en los últimos 3 Grand Slam perdió en primera ronda. Y en los últimos 2 con el mismo, con Bonzi. Hay una imagen que se viralizó, que es el ruso haciendo repelota la raqueta de tenis, pero con una hazaña, sin dejarla de hacer pelota, ¿no? Con una calentura que no se te va. Bueno, eso por un lado. Por el otro, Uruguay ganó 78-10, estoy hablando de rugby, los teros ganaron a Paraguay, van a jugar la clasificación directa al próximo Mundial contra Chile. El fin de semana que viene se juega en Chile y el próximo se define acá en Uruguay, en el Charrúa. Triunfo histórico de los Pumas contra Nueva Zelanda. En tierras argentinas. Ganaron muy bien los Pumas. Bueno, ese es el mini bloque deportivo. Te agrego la victoria de Uruguay en básquetbol contra Estados Unidos, en la AmeriCup. ¿Qué Estados Unidos enfrentamos? Un combinado de Alaska. Pero ya es un mérito. Sí, obviamente. Ganarle a cualquier equipo de Estados Unidos ya es un mérito. Salgan de donde salgan. Totalmente. ¿No? Se celebró como un triunfo épico. Vamos a escuchar una canción, se va sobre el final de este programa. Son los Blues Travelers haciendo Caroline Blues. Ahí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos, queridos? Querida familia de Fácil Desviarse, nos estamos despidiendo del otro lado del vidrio con la alegre manada espacial de la transmisión espacial de YouTube de FM del Sol. De Joaquín, está Nico, está Maca, está Tanito, está Jorge. El Juan otro lado ya ensillando para partir rumbo a nuevos destinos. Nos vamos. Se viene 3-0 sin fútbol, porque el fútbol uruguayo es así, ¿no? Huracán y Nacional no va a ser transmitido por la televisión y no va a haber entonces transmisión 3-0.